puede haber? Claro que sí. Lo que no puede haber es corrupción formal en toda la iglesia, porque si no estaríamos fritos, todos nosotros. Entonces, cuando vos entendés ese punto, decís, la iglesia, si se corrompe o si se funda con Constantino, propiamente con Constantino, por ejemplo, si algunos sostienen todavía esa leyenda negra, tiene muchos problemas. Constantino es nace en el 267. El edicto de Milán es del 303. Concilio de Nicea 325. Lo que se define en el concilio de Nicea se define dentro de una iglesia fundada por Constantino, idólatra, paganizada, y usted lo cree, mi estimado hermano. Bien, la idea de no poder abrazar la fe católica para mí era radicalmente en este punto. Yo no puedo entender que por más de 2000 años un mensaje no se haya trastocado. Evidentemente el mensaje se corrompió. Evidentemente, en algún momento del tiempo, esta iglesia corrupta, pagana, esta iglesia sincretista, idólatra, mariólatra y todo lo que ya conocemos, ¿no? Se corrompe. Es ahí cuando la labor pedagógica de los reformadores y la valentía de este señor Martín Lutero viene a redescubrir la verdadera catolicidad, la verdadera evangelización, tal y como se instruyó por los apóstoles de Cristo en el primer siglo. Ese mensaje se tiene a través de la Reforma a partir del siglo XVI. Yo no puedo concebir un mensaje incorrupto antes de la Reforma. ¿Por qué te digo esto? Esto es muy importante que lo sepan los católicos. El protestante promedio es vacunado contra el catolicismo. Vos fíjate que el protestante promedio no tiene problema en conversar con otro evangélico de diferente denominación, que no se lleve para nada con su doctrina, que difieran en un montón de puntos, pero adivinen con quién no puede hablar. Con un católico, porque ni siquiera lo reconoce como cristiano. Entonces, eso es muy radical, al menos acá en América Latina. Uno es vacunado contra el catolicismo. Entonces, primer punto, yo debo de reconocer que se corrompe el mensaje para poder aceptar que personas van a ser utilizadas por Dios en el espacio-tiempo del siglo XVI para yo agarrarme y aferrarme de eso y decir, acá está, yo soy el verdadero cristiano católico, entre comillas, porque recuperamos la catolicidad con los reformadores. Gonza, entonces el tema de que la iglesia se haya corrompido. ¿Se corrompió la iglesia? ¿No se corrompió? ¿Qué es lo que pasa entonces allí? ¿Cómo entender esta duda tan grande, mi hermano, que muchos otros hermanos protestantes pueden estar teniendo en este momento en sus vidas? ¿La iglesia se podía haber corrompido? ¿De verdad se corrompió? ¿No? Cuéntanos, hermano, entonces ahí. Bueno, esto es muy fácil. Esto es poner a pelear a Cristo con uno mismo. Si vos crees, como hermano cristiano, creer que la iglesia en algún momento se corrompió, vas a tener muchos problemas. ¿Con Pablo? ¿Con Pedro? No tanto. Con el propio Jesucristo. Él es el que dice de su propia boca que va a estar con nosotros, con la iglesia. Recuerden que nosotros no estábamos hace 2000 años, pero sí estaba la primitiva iglesia. Nosotros hoy somos parte de aquella primitiva iglesia. Y a esa primitiva iglesia, él le dice, yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar solo. Se lo dice en un contexto en donde él se está yendo. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Me hubiese encantado que en esa parte diga, voy a estar con ustedes hasta el siglo IV, hasta el siglo V, luego arréglensela. Hasta el siglo III o el siglo VIII. No, él dijo hasta el fin de los tiempos. A esa primitiva iglesia también se le dijo que el Espíritu Santo la iba a guiar hacia la plenitud de la verdad. A esa primitiva iglesia le dijo a los apóstoles que aquellos que escucharan a esos apóstoles iban a ser equivalente a que lo estarían escuchando a Cristo mismo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, no puede haber por ninguna parte una corrupción doctrinal de la iglesia. Sí puede haber, corrupción, Arrio, uno de los heresiarcas, Nestorio también, estuvieron dentro de la iglesia. Entonces,
¿Corrupción puede haber? Claro que sí. Lo que no puede haber es corrupción formal en toda la iglesia, porque si no estaríamos fritos, todos nosotros. Entonces, cuando vos entendés ese punto, decís, la iglesia, si se corrompe o si se funda con Constantino, propiamente con Constantino, por ejemplo, si algunos sostienen todavía esa leyenda negra, tiene muchos problemas. Constantino nace en el 267. El edicto de Milán es del 303. Concilio de Nicea 325. Lo que se define en el Concilio de Nicea se define dentro de una iglesia fundada por Constantino, idólatra, paganizada, y usted lo cree, mi estimado hermano. Entonces ya es un problema. Otro problema, los primeros concilios para definir un canon de las escrituras, 382, Roma, 393, Hipona, 397, Cartago. Fíjate los números, 303 estamos hablando y 325, donde está Constantino. Usted está aceptando un canon, al menos una lista provisoria, de una iglesia que ya está paganizada por Constantino. Es una locura. Entonces, nada, pensalo así de esta manera y vas a ver que muchas de las cosas que vos creés, como por ejemplo que el Hijo es consubstancial con el Padre, nace en un concilio de una iglesia pagana. No puedo creer esto. Yo no lo puedo creer. Entonces, nada, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no, hermano? Mi hermanito Gonza, totalmente de acuerdo contigo. Es que eso es muy, muy bonito, porque es que mira que ni siquiera fue solo en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, cuando se estaba yendo. De hecho, en el momento en el que Él estaba fundando su iglesia, dice algo muy particular. Él le dice a nuestro queridísimo primer Papa San Pedro, él le dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia. Entonces, el hecho de que la iglesia haya prevalecido, subsistido y siga subsistiendo desde que Jesús la fundó hasta el día de hoy, eso es un milagro irrefutable, histórico. ¿Ya? De la misma manera que nosotros pensamos como cristianos en general que la resurrección de Cristo es un evento histórico, es un evento específicamente rastreable en la historia y que obviamente vemos que las evidencias son irrefutables, de la misma manera con la Iglesia Católica, porque es que la Iglesia Católica tiene unas características específicas que nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, lo ha cumplido. Eso es una promesa de Jesús. Y decir que la iglesia se corrompió es decirle a Jesús, mentiroso. Pero vea todo el mal que hay dentro de la iglesia. Ojo, porque es que como lo decía Gonza, hay que distinguir la parte doctrinal de la parte moral. Entonces, la iglesia no es impecable. Claro, pecado habido, tanto dentro de los mismos primeros 12. Esa misma primera iglesia, ¿qué pasó? Cuando Jesús lo fueron a capturar, ¿no salieron todos corriendo? El primer papa no lo negó 3 veces mirándolo a la cara mientras lo golpeaban. El que manejaba las finanzas y la plata no fue el que lo traicionó. Otra Entonces, cosa, William. Esa Otra es la primera iglesia. Vamos a poner que ese argumento es válido, porque claro, la moralidad es importante, no puede ser la iglesia de Cristo. Dame una iglesia que sea protestante, moralmente perfecta. A ver. Santa, pues ya. No hay. Sí, total. No hay. Entonces, ¿qué hacemos? Y de hecho, hay algunos que salen diciendo que sí, pero entonces eso sería ir en contra de su propia sola escritura, porque como dice primera de Juan 1:8, aquel que diga que ya no peca es un mentiroso. Entonces doble pecado, porque la mentira también es pecado, por partida doble. Muy bien, así es. Entonces primero, check.